Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la guerra de Crimea. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, para comenzar, debemos decir que la Guerra de Crimea fue un conflicto desarrollado entre los años 1853 y 1856. Uno de los participantes fue el Imperio Ruso, que se enfrentó a Francia, al Imperio Otomano, al Reino Unido y a Cerdeña. También decir que a pesar de que se le quiso dar un trasfondo religioso, en realidad se debió a otros factores como los económicos, territoriales y políticos. Y también decir que el debilitamiento del Imperio Otomano no tenía la fuerza suficiente para defender por sí mismo algunas zonas de su territorio. Y por último decir que Rusia veía Crimea como su salida natural al Mediterráneo, en un momento en el que mantenía una política expansionista. La excusa que comenzó la guerra fue que Rusia se autoerigió o estableció como defensora de las minorías ortodoxas. Pero continuemos hablando un poco más sobre esta guerra porque hay mucho, pero mucho más por saber. Porque también debemos mencionar que una serie de disputas en Tierras Santas entre cristianos de Occidente y Oriente agravaron la situación, así que pronto estalló la guerra, pero primero solo entre ambos imperios. También mencionar que, sin embargo, Francia y Reino Unido temían el avance ruso y entraron en el conflicto al lado de los otomanos. Posteriormente, la derrota rusa, aunque no supuso cambios territoriales significativos, sí marcó el final de la época surgida del Congreso de Viena de 1815. Y por último decir que asimismo Francia regresó a su condición de potencia, mientras que para los turcos supuso un alivio de su debilidad. Continuamos hablando un poco más sobre esta guerra de Crimea, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, entre sus causas mencionar la decadencia del Imperio Otomano, que la literatura de la época llamó el hombre enfermo de Europa. También, a consecuencia de conflictos anteriores con Rusia, el imperio había perdido la península de Crimea y otros territorios al norte del Mar Negro. Y por último mencionar el deseo del gobierno ruso de socavar la autoridad otomana para asumir la protección de las minorías de cristianos ortodoxos de las provincias otomanas europeas. Pero continuemos hablando sobre esta guerra de Crimea porque hay muchas causas más por saber. Porque también entre sus causas debemos mencionar el temor de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña a que el Imperio Otomano se tornara en vasallo ruso o que directamente se destruyera, lo que hubiese alterado el equilibrio político entre las potencias europeas. Y la última causa a mencionar fue el deseo del gobierno de Cerdeña de atraerse con Francia y Gran Bretaña para obtener su apoyo en el proceso de unificación italiana, que incluía el fin de la influencia austriaca. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de Crimea, en este caso hablar sobre sus consecuencias. Bueno, la primera consecuencia a mencionar fue el compromiso asumido por Rusia y el Imperio Otomano de no establecer arsenales navales ni fortificaciones en las costas del Mar Negro. Otra consecuencia que debemos mencionar fue la retirada de Rusia de los principados de Moldavia y Valaquia, que permanecieron bajo la soberanía otomana, pero que obtuvieron mayor autonomía. Otra consecuencia que debemos mencionar sobre esta guerra fue el apuntalamiento del Imperio Otomano, que no se desmoronó ni pasó a ser vasallo del Imperio Ruso, pero que siguió estando en una situación precaria. Y esto lo pondría en evidencia en la guerra ruso-turca de 1877 y 78. También mencionar el fin del orden europeo surgido del Congreso de Viena y la preeminencia de los intereses particulares de cada una de las potencias vencedoras en las guerras napoleónicas. Pero hay más consecuencias que debemos recordar y no dejar afuera. Porque otra consecuencia
Fue el resurgimiento de Francia como potencia luego del ciclo de las revoluciones francesas de 1789, de 1830 y 48. Esta era precisamente el proyecto del emperador Napoleón III. Desde 1852 al 70 ordenó intervenciones militares en China, el sudeste asiático, México, Senegal y África del Norte. Otros cambios o consecuencias fueron las reformas aplicadas en Rusia por el nuevo zar, es decir, Alejandro II. Entre ellas, la abolición de la servidumbre y cambios en la estructura, reclutamiento y entrenamiento del ejército. Y la última consecuencia en mencionar fue el comienzo del declive del Imperio Austriaco, que tras romper lazos con Rusia quedó vulnerable y sería derrotado por Prusia en 1866. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!